Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Esbeidia Anaí Medina Gutiérrez. Tengo 18 años. Estoy en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, curso segundo semestre y soy del grupo C. El día de hoy les voy a hablar acerca de los números decimales. Para esto es necesario que reconozcamos cuáles son los números enteros y cuáles son los números decimales. Los números enteros son los números que comúnmente ya conocemos, como el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir esto? Que son números que completan una unidad. En cambio, los números decimales no logran completarla. Aquí les voy a explicar cómo podemos diferenciar un número entero a un número decimal. Como podemos observar a continuación, tenemos 4 números que son enteros: el 1, el 15, el 2 y el 17. Para poder identificar los números decimales, hacemos el uso de un punto o una coma. ¿Qué quiere decir esto? Que los números decimales siempre van a ir después de un punto o una coma. Por ejemplo, el 3.5. Aquí podemos identificar que el 3 es un número entero por estar antes del punto y el 5 es un número decimal. Es necesario que reconozcamos que los números decimales pueden tener un número entero o no tenerlo, ya que los números decimales siempre serán los que van después del punto o la coma. En este video vamos a utilizar el punto como referencia a un número decimal. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando un número es decimal y cuando un número es entero? Vamos a tomar de ejemplo este dibujo que está aquí. Este dibujo va a representar una pizza. Esta pizza está dividida en 10 partes iguales, lo que quiere decir que este entero de aquí tiene 10 partes. Pero, ¿cómo podemos saber cómo tener un número decimal? Supongamos que de esta pizza yo me como un pedazo. Ya no tendríamos un entero, quiere decir que nuestra unidad ya sería 0, pero seguimos teniendo cierta cantidad. Como la pizza está dividida en 10 partes, contaremos cuántas partes quedan de 10 para saber cuál es el número decimal que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiere decir que tenemos 9 como número decimal. O sea, hace que el número es 0.9. En cambio, si yo tomo otro pedazo, el número disminuye. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que ya no sería 0.9, sino 0.8 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasaría si agregáramos un pedazo de pizza más? Si ya tenemos una unidad completa y agregamos un pedazo de pizza más, ¿qué es lo que pasaría? Pues tendríamos nuestra unidad de 10 y esto que representa uno solo nos daría igual a 1.1. Si agregamos uno más, sería un igual a 1.2. Y como en el ejemplo anterior, iría aumentando. Recordamos que este 1 es porque ya tenemos una pizza completa y estos números decimales de acá es por las pizzas que se han ido agregando. Pero ¿cómo podemos identificar cuando los números son decimales y ya hay unidades de mil, centenas, centésimas, milésimas, decenas, etcétera? Vamos a utilizar este método de aquí, que es como una pequeña tablita en la cual nos dice las unidades, centenas, decenas, unidades de mil, décimas, centenas y milésimas. Hay que tener en cuenta que para dividir las unidades de mil, eventualmente utilizamos una coma y para dividir las décimas utilizamos un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos marca la diferencia entre ciertos números. En otros lugares, en diferentes países, lo utilizan de manera inversa. El punto para las unidades de mil y la coma para las décimas. Tenemos el número 2400. Podemos percatar que tenemos 40 como número decimal, por lo tanto iría después del punto. Tendríamos 4 décimas y 0 centésimas. Después podemos darnos cuenta que tenemos 0 como unidad, 0 docenas, pero tenemos 4 centenas y 2 unidades de mil. Y de esta forma se acomoda lo que es un número
mayor con número decimal. Para finalizar, haremos un ejemplo de cómo podemos identificar 3.2 utilizando el método de los cuadros y qué número representa este dibujo de aquí. Tenemos 3 unidades, eso quiere decir que tenemos 3 cuadros completos. Recordamos que los estamos dividiendo en 10 partes. El punto 2 representa 2 cuadros pequeños de 10, que es el total. De esta forma podemos darnos cuenta que 3 unidades y punto 2 décimas es igual a este dibujo representado. En cambio, en la parte de aquí tenemos 2, 4, 5, 6 números decimales. O sea, hace que va después de un punto y no tenemos ninguna unidad completa. O sea, hace que es un 0. Pero también queremos identificar en dónde va la coma y en dónde va el punto. Cuando tenemos una cantidad de 2.598,74 décimas. Nos dice que tenemos 2.000 como unidades de 1.000. Por lo tanto, la coma iría en este lado. 598,74 décimas. Quiere decir que las décimas van en este lado. Y así es como tenemos identificado nuestro punto decimal. Gracias.